gigante, maravilloso, misericordioso, grandioso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Yo sé que si les pregunto a todos ustedes tendrán uno atrás del otro un calificativo aún más grande, más maravilloso. Y es que en realidad no hay palabras, amados hermanos, no hay palabras humanas que nos permitan definir a ciencia cierta la grandeza de nuestro Dios. No lo podemos siquiera imaginar. Es por eso que si hacemos gestos, si lo decimos, si gritamos, suena que es eso, pero siempre es un poquito más que eso. Y nosotros no podemos perder de vista esto cuando empezamos a estudiar su palabra y cuando empezamos a profundizar en ella. Dios es grande. Y he partido, mis queridos hermanos, de una pregunta muy simple, de una pregunta pequeña, pero a la vez extremadamente importante, para dar paso a otras preguntas, en donde voy a llamar a otros miembros de la congregación. No, mentira. Ahí nomás, ¿sí? Que van a ser un poquito más complicadas, pero que requieren ser respondidas, no solamente hoy, sino siempre, para entender su mensaje. Pregunta número 1. ¿Dios es tan grande como para preservar su palabra? ¿Dios es tan grande como para cumplir sus promesas? ¿Dios es tan grande como para estar en control de todo lo que sucede en su creación y fuera de ella? ¿Dios es tan grande como para saber por qué y para qué estamos sentados aquí y ahora? Sí, queridos hermanos, amén, es correcto. Dios es tan grande como para hacer todo eso y muchísimo más. La grandeza de Dios supera nuestra imaginación y su plan y su propósito son perfectos. No hay duda alguna de ello. Quisiera ser un poquito más enfático y profundo en la respuesta a la pregunta que hicimos ahorita, las 4 preguntas que acabo de formular. Sí, sí. Dios es todopoderoso y omnipotente. Cuando me pregunto si Él es tan grande como para preservar su palabra, sí. ¿Sí? Todopoderoso, omnipotente. Si me pregunto si es tan grande como para cumplir sus promesas, sí. Dios, mis queridos hermanos, es inmutable. ¿Sí? Su pensamiento no cambia. Es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo el día de mañana. Si me pregunto entonces, mis queridos hermanos, si Dios es tan grande como para estar en control de todo lo que sucede en la creación o fuera de ella, la respuesta es sí. Dios es soberano y todo está bajo su control. Y si me pregunto si Él sabe por qué y para qué estamos aquí y el porqué de todo lo que sucede, la respuesta también es sí, porque Él es omnisciente, lo conoce y sabe todo siempre. Siempre. Así es este Dios maravilloso que nos cobija, así es este Dios maravilloso que nos convoca. Hemos citado por su nombre varios de los llamados atributos de Dios. La omnisciencia, la omnipotencia, el ser todopoderoso, el ser soberano. ¿Sí? Todo esto se le conoce con el nombre de los atributos de Dios. Algunos teólogos no les llaman sus atributos sino sus perfecciones. ¿Cuál es la diferencia? Que atributos podemos tenerlos todos, ¿verdad? Todos tenemos algún atributo o varios atributos. Los seres humanos, ustedes y yo. Pero nosotros no tenemos perfecciones. Dios sí. Dios tiene perfecciones porque nosotros no tenemos ninguna de esas cualidades, que por cierto son muchas más, no son las únicas, que he mencionado en este momento. El teólogo John MacArthur define a los atributos, ¿sí? o a las perfecciones como las características de Dios, los diferentes aspectos de su esencia o de su naturaleza, la de Él. Ahora bien, hemos convenido en que Dios es tan grande y todopoderoso que es capaz de preservar su palabra, ¿verdad? Ya lo convenimos así. Todos estábamos de acuerdo, escuché muchos amén. Pues bien, eso nos permite afirmar ahora, aún más enfáticamente, que este libro que tengo aquí, que es el mismo que tienen ustedes, y que está en mis manos, es la palabra de Dios, perfecta, pura y suficiente para conocer su voluntad revelada para nosotros. Todo lo que Él quería revelarnos está aquí. ¿Sí? A nadie le hace falta nada más. Si Dios hubiese querido que sepamos algo más, habría más hojas. ¿Sí? Y seguramente hay muchísimo de Dios que desconocemos, pero lo que necesitamos saber está aquí y nos basta. ¿Sí? Es perfecto, no hay nada más que añadir.
Él desea revelarse a sí mismo y que le conozcamos. Por tanto, estos atributos o perfecciones de Dios no son calificativos o definiciones que nacen de nuestra óptica, sino que están revelados en su palabra. Y los podemos ver de tapa a tapa en diferentes momentos. Vamos a ver algo breve. Tengo algunos versículos, no les voy a pedir que los busquen en honor al tiempo, permítanme dar lectura a ellos. Hoy empezamos leyendo un salmo precioso que empezaba con algo así como: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, ¿verdad? Todos pusieron atención a lo que leyeron, ¿verdad? ¿Sí? Importantísimo, ¿no? Muy importante. No a nosotros, sino a Él. Todo lo que hacemos. En el mismo libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. Dios es todopoderoso. Él es la imagen del poder. Ahí está. Olvídense de cualquier imagen humana que podamos tener del poder. Dios es el verdadero poder. El libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo 17, nos recuerda: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable. El Salmo 135, 6 nos recuerda que todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo, mis queridos hermanos, todo lo que Jehová quiere, se hace. No se cae una hoja del árbol sin que Él lo permita, ni uno solo de sus cabellos está fuera de su control y su conteo. Salmo 139, es larguito, ¿no? 3 versículos, 2 al 4, 1 al 4, perdón. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Él es omnisciente. ¿A alguien le cabe duda que la palabra de Dios nos revela la naturaleza de Dios? ¡Cuán maravilloso y grande es Él! Al revisar estas porciones, mis queridos hermanos, debo confesarles que me sentí enormemente edificado, y espero que ustedes también se sientan así. Somos bienaventurados, somos muy bienaventurados, queridos amigos, porque esto que hemos leído ahora y hemos entendido, no nos lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en el cielo, por medio de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, cuando abro la palabra de Dios y leo versículos como este, y todo parece tan claro como el agua, siéntase bienaventurado. Porque no es su entendimiento, no es su inteligencia ni su capacidad, con la que Dios, por cierto, le ha bendecido. Hay gente muy inteligente también en el mundo que no entiende esta verdad. ¿Cuál es la diferencia? El poder del Espíritu Santo. Él es el que está obrando. Y eso bendice nuestras vidas grandemente. Ahora bien, está claro el tema de los atributos, vamos a dar el siguiente paso. Para enfocar correctamente el centro de este mensaje, quisiera partir nuevamente de una pregunta, y una nueva pregunta. ¿Hay alguien en este salón, me pregunto yo, que pueda afirmar que es salvo en sus propios méritos? Es decir, que se merece la salvación por sus propias obras. Espera, antes de que me vayan a contestar, me da miedo escuchar, a veces me dicen, no sé qué voy a oír. Espera un ratito. Antes de responder, quiero que por favor tome su boletín y vea la primera carilla, el versículo bíblico que está ahí, que son 2 versículos del capítulo 2 de Efesios, versículos 8 y 9. Y que por favor los lea en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Perfecto, excelente participación, como diría uno de mis maestros. Es claro entonces, mis queridos hermanos, que ahora sí pueden responder la pregunta. ¿Hay alguien aquí que se sienta lo suficientemente bueno como para salvarse a sí mismo? Me encanta ver manos abajo. Me encanta, porque hemos entendido con claridad que nada tiene que ver con nosotros, que todo es don de Dios. La carta a los Romanos, en su 3er capítulo, nos recuerda que también no hay justo ni aún uno.
No hay quien busque a Dios. El día de ayer en el desayuno de varones topábamos algo relacionado y decíamos, miren, aquí ninguno de nosotros ama a Dios con todas sus fuerzas. Quisiéramos hacerlo, pero estamos en ese camino. Sabemos que no lo hacemos, pero queremos ser como el Señor, queremos seguir los pasos de Cristo. Entonces sí queremos caminar en esa onda, en ese norte. Eso es lo que anhelamos, eso es auténtico. Es imposible que nosotros escojamos a Dios en nuestras fuerzas y en nuestra decisión, eso no se puede. Si hoy estamos aquí es por la obra de Él, y el mérito es de Él, y la gloria es de Él. La porción bíblica que contiene la base del mensaje de hoy, que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30, es corta en extensión, pero vasta y profunda en contenido. El versículo 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me encantaría desmenuzar todo lo que podemos sacar de aquí. Quiero enfocarme solamente en una parte en honor al tiempo y al tema del día de hoy. Cuando la carta hace referencia a los que aman a Dios, sabemos que se refiere a aquellos cuyos corazones han sido redimidos, a los que han vuelto a nacer, a quienes creen en el Señor Jesucristo y su sacrificio, a quienes por el poder de su Espíritu Santo aman a Dios. Lo que les da la característica distintiva, o una característica dramáticamente distintiva del mundo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. A ese grupo de amados, como dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Pero además del versículo nos trae aún más bendición cuando nos dice que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Dios nos dijo, ven, quiero que estés conmigo. Y nosotros irremediablemente obedecemos a ese llamado, porque ese es el llamado irresistible. No le podemos decir que no a Dios. Cuando Él nos ha llamado, cuando Él nos ha escogido, no se puede decirle que no. Lo expuesto en los últimos minutos, hermanos, ha dado, o más bien ha sido resumido por los teólogos en la doctrina denominada como la elección soberana de Dios. Él nos elige, Él nos llama, Él nos ha traído hasta sus pies por alguna razón. Esta doctrina ha sido y es considerada, hermanos, como un evento de discusión. Ha traído controversia a los estudiosos. Y algunas denominaciones cristianas incluso evitan toparlo. No lo hacen. Se dan las vueltas, no les gusta, no se sienten cómodos, a pesar de que su asidero bíblico es inobjetable. ¿Y saben por qué? Porque eso choca con nuestra humanidad. Quiero para esta parte traerles un ejemplo de mi almuerzo del día de ayer en casa de mis suegros. Esto lo compartía con mi grupo de hogar y quiero compartirlo con ustedes, familia grande hoy. Los seres humanos pretendemos permanentemente humanizarlo todo, y la palabra de Dios tristemente no es la excepción. Queremos humanizar la palabra de Dios. Queremos darles las características de nuestro romanticismo y de nuestra pobre naturaleza. El ejemplo más sencillo que he encontrado para mostrar esto es el siguiente. Todos sabemos que la palabra de Dios nos advierte sobre el yugo desigual. Es decir, no mantener una relación de pareja, esa es la aplicación más cercana, con una persona que no es de la misma fe que nosotros. ¿Sí? Todos sabemos de eso. ¿Alguien no ha leído esa porción de la Biblia? ¿A alguien no le han hablado alguna vez de eso? Excelente, todos la conocen. Pero el ser humano nos dice, hey, pero es que el amor es más grande, el amor es más fuerte, yo le voy a convertir. Él va a ser, a ver cómo Dios le bendice por medio de mí. A él, a ella, no importa. ¿Sí? Entonces, a la bandera del amor que todo el mundo defiende y que pocos entienden, le romantizamos, le damos así un tinte humano y nos olvidamos del mandato de Dios. Hey, amigos míos, la palabra de Dios es clarísima. Conversábamos con mi esposa el día de ayer por una serie de televisión, que hay un ejemplo de una pareja que efectivamente estuvo en esta figura y que terminó porque los dos llegaran a la iglesia y se convirtieron dos y todo eso, lindo. Sí pasa a veces. A veces. Esa no es la regla, es la excepción.
Y ninguno de nosotros puede certificar que seremos parte de la excepción. Dios nos pide obediencia, no comprensión. ¿Sí? Y si es que nosotros decidimos no obedecer, tenemos que estar listos para aceptar las consecuencias de nuestra desobediencia. Mis queridos hermanos, es duro lo que les digo, es difícil, pero nosotros, como responsables de llevar un mensaje por la gracia del Señor y su misericordia, no podemos decirles cosas que no son, ni vamos a tratar de humanizar y de darle un tinte romántico a la palabra de Dios. Tenemos que contarla y tenemos que predicarla como es. Es nuestro deber advertir, y es responsabilidad de todos ustedes, de todos nosotros, el decidir si la aceptamos o no. Pero con ello vendrá la bendición o la consecuencia. El ser humano sigue creyendo, hermanos, que en sus posibilidades y en sus méritos es posible alcanzar la salvación. ¿Cómo vas a creer que la madrecita de por aquí o el padrecito de por allá no puedan ser salvos si eran tan buenos? ¿No han oído eso? ¿No han oído hablar? Yo suelo bromearle a mi mamá con ese tema, con el cliché de mi santa madre, ¿verdad? Yo le amo con la vida a mi mamá y estoy seguro que ustedes hacen lo mismo con las suyas. Pero es un cliché. Yo estoy clarísimo en que mi mamá podrá ser una maravilla, pero que si no es por el Señor Jesucristo, no hay salvación. Ni para ella ni para nadie. Y no puedo vender las cosas de una manera diferente. ¿Qué debería tener entonces más peso en nuestro pensamiento, hermanos? ¿Nuestro parecer o la verdad expuesta en la palabra de Dios? ¿Qué? La verdad expuesta. Porque el entendimiento, la naturaleza, todo lo que tiene que ver con Dios está por encima de nosotros. ¿Quién soy yo para decirle a Él, haz o deja de hacer? En el mismo libro de los Romanos, más adelante, hay una alusión específica a este tema, ¿no es cierto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién el que condena? Si Cristo es el que murió. ¿Quién? No hay nadie, ni de antes, ni de ahora, ni de después, que pueda cuestionar a Dios. Tengamos presente que Romanos 8:28, que acabamos de leer hace un momento, y en otras porciones, hay verdad para responder a la pregunta que formulamos hace un momento y que respalda su respuesta, que es la palabra de Dios. Pero quisiera reforzarla aún más. La semana pasada, nuestro hermano Ramiro predicaba acerca de la carta a los Efesios, ¿verdad? Y en el capítulo 1, versículos 4 y 5 encontramos esta verdad. Dice, según nos escogió en Él, hablando en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué duda bíblica puede quedar entonces, hermanos, cuando hablamos de la elección soberana de Dios? La palabra de Él debe primar siempre sobre la humanidad de nuestros pensamientos, total y plenamente. Ahora bien, las porciones de las que hemos dado lectura nos llevan directamente al tratamiento de una doctrina bíblica fundamental, a la que nosotros conocemos con el nombre de predestinación. ¿Cómo la vamos a enfocar? Vamos a sumergirnos en ello. Y necesitaremos de todo el equipamiento que hemos traído hasta este momento. Hemos hablado de los atributos o las perfecciones de Dios. Hemos hablado de la doctrina de la elección y hoy aterrizamos y en este momento lo hacemos en la predestinación. Versículo 29 del capítulo 8 de Romanos. Porque a los que antes escogió, dice la palabra, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La elección soberana de Dios, hermanos, tuvo lugar en un momento del tiempo, como lo comprendemos nosotros, porque somos seres dimensionales. Las porciones bíblicas que leímos hace un momento nos indican. Efesios 2 nos habla de que fue antes de la fundación del mundo.
Segunda de Tesalonicenses nos habla que fue desde el principio. Y Romanos y Efesios nos dicen directamente la palabra predestinó y habiéndonos predestinado. En todos ellos el tiempo es pasado, es algo que ya sucedió dentro de nuestra humanidad. Recordemos que Dios no tiene tiempo, pero para poder comprenderlo, el autor de las cartas, Pablo, lo hace de esa forma. La predestinación, mis queridos hermanos, se define de una manera muy simple como el conocimiento anticipado del destino de una persona. Así de sencillo. Si estamos claros en que esa elección soberana de Dios tuvo lugar en ese pasado para nosotros, es decir, que Dios ya lo hizo, podemos afirmar enfáticamente que hemos sido predestinados. Esa es la realidad. Hemos sido predestinados por puro afecto de la voluntad de Dios para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, con V mayúscula, y la verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad otra vez con V mayúscula, y esa verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Fueron predestinados, somos predestinados para ser libres. Dios lo ha hecho así por puro afecto de su voluntad. El versículo 30 nos dice entonces, y a los que predestinó, nuevamente la palabra, a estos también llamó, otra vez la palabra, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que nos lleva a dos puntos claves sobre la doctrina de la predestinación. La doctrina bíblica, esta doctrina de la predestinación, no debe ser considerada ni vista como una fuente de sectarismo ni exclusión. Es que ¿cómo así tú nomás crees que solo tú eres el escogido? ¿Sí? A eso me refiero. Y no debe ser vista así, sino como un acto de amor infinito y misericordia de parte de Dios para con nosotros. Sin esa elección soberana, también estaríamos predestinados, pero para muerte. Estaríamos predestinados para vivir eternamente separados de Dios. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza pecaminosa viene con ese back. Yo vengo cargando eso, ¿no es cierto? Como lo cargamos todos. Si no es por la obra redentora de Cristo, también estaríamos predestinados, pero para el otro lado. La porción de Efesios habla de la elección por puro afecto, por la voluntad de Dios. Viene a mi mente entonces, hermanos, la narración del profeta Jonás, sentado en el piso fuera de Nínive, sentado ahí molesto con el sol que le quemaba la cabeza. Y vemos cómo Dios hizo crecer una rama, ¿se acuerdan? Una calabacera, me parece, lo vamos a leer ahora, para protegerle, y luego Dios hizo que se seque. ¿Y qué le pasó a Jonás? Se enojó más todavía. Vamos a la palabra de Dios, libro de Jonás, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, por la plantita? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mis hijos le dicen Jonás del Gruñón, personaje Jonás. ¿Se imaginan hablarle a Dios de esa forma? Bueno, ahí está, para que vean que no solo le pasa a Jonás. Versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, el mensaje para Jonás en ese momento era claro y lo es para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a un Dios soberano? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su omnisciencia? Yo no sé, nosotros no sabemos, no conocemos por qué Dios por afecto escoge a unos y nosotros no lo sabemos. Y no es nuestro rol. Nuestro rol es llevar la palabra de Dios a todos. Dios sabe a quién escogió y le damos gracias por eso. Y lo vemos como un afecto de amor. Puro amor. Y nada más. No perdamos de vista esta primera gran verdad. Y la segunda es que la doctrina bíblica de la predestinación no debe ser vista como una patente de corso o peor aún, una licencia para pecar. Tranquilos, hermanos, como ya somos salvos, perfecto. Ahora sí, hagamos lo que nos da la gana. Vivamos como queramos, porque al final del día, salvos siempre salvos. ¿Sí? Hay mucha gente que cuestiona nuestra denominación
porque piensan que utilizamos la predestinación como una licencia para hacer lo que queramos y vivir como nos parezca. Y no es así, efectivamente no lo es. No lo es. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto de esto. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 39. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero, dice el Señor Jesús. Y conectado a ese versículo viene en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Sí? Es verdad, mis queridos hermanos, es la verdad que nosotros no tenemos una patente de corso para pecar. Por el contrario, el libro de los Efesios, en el versículo 10, que sigue al 8 y al 9 que ustedes acaban de leer, dice algo así como, hechos para buenas obras. ¿Sí? Entonces no hay consistencia en una vida pecaminosa y lujuriosa con la voluntad de Dios para los santos. Por lo tanto, si una persona se cree salva, pero se comporta como el mundo, tal vez debería reflexionar si efectivamente ha respondido al llamado que Dios le ha hecho. ¿Sí? ¿Me hago entender en esta parte? Esto funciona así. No podemos pensar que somos predestinados y vivir como queramos. Si en mi corazón el vivir como yo quiero está por delante de Dios, mi querido hermana, mi querido hermano, le invito a que reflexione sobre su proceder. Porque definitivamente hay algo ahí que no está conectado. Es verdad, hermanos, que nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada para merecer la salvación. Y no hay nada que podamos hacer tampoco para perderla. Eso también es cierto. Pero no es menos cierto tampoco que hemos sido predestinados, como dice aquí, para santificación por el Espíritu, es decir, para vivir el proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese proceso de santificación del que hemos hablado en diversas ocasiones, lo vuelvo a topar ahora. No es otra cosa, y no hay manera más sencilla de conocerlo o entenderlo, que ese camino que seguimos para parecernos cada día un poquito más a Cristo. Ese es el proceso de santificación. ¿Sí? Un poquito más. Cada día tiene su propio afán. Caminamos guiados por el Espíritu para poder parecernos o alcanzar cada día un poquito más la estatura del varón perfecto. Es allá hacia donde apuntamos. Y cuando pensamos en el versículo 10 de Efesios que les mencioné hace un momento, entonces nos ponemos de frente con la piedra angular del plan de salvación. ¿Por qué? Porque decía que somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya ven que todo es de Él? Entonces, la piedra angular de todo esto es que hemos sido creados en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él descansa maravillosamente cada promesa de Dios y hacia Él señala toda la Escritura. Absolutamente todo. Su venida al mundo, mis queridos hermanos, también fue predestinada. Era parte del plan de Dios. En ningún momento Dios se sentó a decir, Dios mío, los seres humanos ya cayeron, ¿y ahora qué hago? Dios siempre supo lo que tenía que hacer. Y su plan perfecto se cumple, y se cumplió y se cumplirá. Así es, queridos hermanos, Dios nos amó desde la eternidad. No somos fruto de la casualidad ni del azar. Todo es parte de un plan. Y Él nos ha amado desde lo que algunos dicen la eternidad previa al tiempo. Y nos amará por la eternidad después del tiempo. ¿Sí? No, esto es un jueguito de palabras medio confuso. No hay que tratar de entenderlo, hay que creerle a Dios. La predestinación de la elección soberana de Dios para salvación, hermanos, descansa en el amor de Dios. La obra redentora de Cristo y el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahí están las tres cosas. Les quiero invitar, hermanos, a descubrir, recordar y profundizar su conocimiento de Dios, el mío, el nuestro, por medio de la lectura de la palabra, por la oración, en un tiempo de alabanza, de adoración, en la comunión con el cuerpo que somos todos nosotros,
Sentí ahora en la alabanza un fervor muy interesante, mucha pasión. De eso se trata, de que podamos contagiarnos los unos a los otros, que cuando levantamos nuestras voces, nuestras manos y buscamos la presencia de Dios, estamos siendo edificados por Él y también podemos edificar a los demás para que otros también lo vivan, para que los demás también puedan experimentar esa relación íntima y cercana con el Señor. No solamente tenemos que abrir la palabra de Dios, mis queridos hermanos, sino profundizar en ella y enamorarnos del autor de esa palabra, del consumador de la vida. Encuentre a Cristo en cada página, si se puede, y deje que su Santo Espíritu obre con poder en su vida. Solo Dios conoce a quienes ha llamado, como lo dijimos antes. Nuestro deber y nuestra responsabilidad, hermanos, es llevar el Evangelio por donde vayamos. No importa dónde, no importa en qué momento. El crecimiento lo dará el Señor después, pero nosotros tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer, porque eso es un privilegio para sus hijos, para nosotros. Les invito a que asuman ese privilegio y reciban también con Él la bendición de ser instrumentos en las manos de Dios. Demos gracias, hermanos, por haber sido predestinados por amor. Solo a Dios sea la gloria. Oremos. Padre Celestial, gracias, 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 porque eres tú quien nos eligió a nosotros y no nosotros a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has predestinado para salvación, para buenas obras, para ser instrumentos en tus manos. Señor, tú lo sabes todo. Nosotros somos seres limitados. No sabemos muchas cosas, pero nosotros entendemos, Padre, que tú nos pides obediencia y queremos y anhelamos profundamente obedecerte. Anhelamos, Señor mío, dar los pasos que tú nos das y que nos diriges, que nos guías, para poder ver tu rostro. Esa necesidad que tú has puesto en nosotros de ti es cada día más insaciable. Y queremos buscarte en tu palabra, derramarnos en oración y en alabanza. Pedirte, Padre, que tú nos ministres, que tú nos dirijas, que podamos ser instrumentos en tus manos para tu obra, Señor mío, y que tu Espíritu Santo obre con más y más poder por medio de nosotros para bendición de muchos. Padre de bondad, gracias porque tú nos estás guiando y nos estás dirigiendo. No permitas, Padre, que veamos ni a diestra ni a siniestra, sino solamente a ti, para glorificarte y para bendecirte. Te amamos, te damos gracias y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos este tiempo a tus pies. Amén.